Hay rechazos que duelen más que cualquier herida física, no por lo que dijeron, sino por lo que dejaron de decir. Te dejaron en visto, te ignoraron sin explicación, te soltaron como si nunca hubieras importado. Y ahí estabas tú, con el corazón en la garganta, mirando la pantalla, esperando una señal que nunca llegó. Pero lo que no sabías es que el silencio que decidiste mantener después de eso fue más poderoso que cualquier mensaje que pudiste haber enviado. Este video no es para mendigar amor. No es para enseñarte a recuperar a nadie. Es para que entiendas por qué tu silencio es la respuesta más brutal, más elegante y más devastadora que podías dar. Y sobre todo, cómo convertir ese silencio en tu arma de transformación personal, usando principios del estoicismo que han resistido siglos. Porque mientras ellos piensan que ya te superaron, mientras creen que tu ausencia significa derrota, lo que realmente les cala hondo es esto, que tú ya no estás ahí para suplicar, ni explicar, ni justificar. Y eso los desarma, los deja sin control, los obliga a enfrentarse a sí mismos. La mejor respuesta a la cólera es el silencio, dijo Marco Aurelio. Pero no es solo una frase bonita. Es una estrategia psicológica profunda que cambia completamente la dinámica emocional entre dos personas. Hoy vas a descubrir cómo, porque el estoicismo no es frialdad, es claridad, no es desconectarte de tus emociones, es gobernarlas. Epicteto enseñaba que lo único que realmente controlamos es lo que pensamos, lo que sentimos y cómo decidimos actuar. Y eso, cuando estás enfrentando un rechazo, es tu única y más grande ventaja. Porque mientras tú callas y enfocas tu energía hacia adentro, el otro empieza a escuchar el eco de su propio vacío. Y no lo olvides, el silencio no es vacío, es presencia sin permiso. Por eso este no es un video para que te valoren más. Es para que tú aprendas a valorarte tanto que dejes de poner tu paz en manos de alguien que no supo sostenerte. Aquí no hablamos de manipulación emocional, hablamos de poder personal. Porque al callar dejas de alimentar la ansiedad. Al callar cortas la adicción a la validación y al callar obligas al otro a sentir tu ausencia como un espejo, uno donde ya no se ve admirado, necesitado ni superior. Eso incomoda, eso desestabiliza, eso destruye la falsa seguridad que construyeron cuando te rechazaron. Y lo mejor, tú no hiciste nada, solo elegiste no responder. Este es el tipo de poder silencioso que cultivaron los estoicos, no el de los gritos, no el de los impulsos, el de la mente firme, el corazón templado y el alma inquebrantable. Así que, si estás aquí esperando una fórmula para recuperar a alguien, estás en el lugar equivocado. Pero si estás listo para reconstruirte, para recuperar tu centro y para entender por qué tu silencio los está destruyendo por dentro, quédate. Porque en los próximos minutos vas a aprender 8 lecciones prácticas del estoicismo que cambiarán para siempre tu forma de reaccionar ante el rechazo. Y lo más importante, vas a sentir que cada palabra de este video te pertenece, no porque lo diga yo, sino porque tú ya lo estás viviendo. A partir de hoy, el silencio dejará de ser ausencia y se convertirá en declaración. Controla lo que depende de ti, basada en la primera ley del estoicismo. La mayoría de las personas, después de un rechazo, entra en modo caos. Empiezan a revisar cada mensaje que enviaron. Se preguntan si pudieron decir algo diferente. Se obsesionan con el «¿y si...?» y sin darse cuenta le entregan el control de su estado emocional a alguien que ya se fue. Pero el estoicismo empieza justo aquí, en el primer límite que separa a los fuertes de los reactivos. Y ese límite es esta pregunta: ¿qué depende realmente de mí en esta situación? La respuesta es brutalmente simple. Lo único que depende de ti es cómo eliges pensar, sentir y responder a lo que ocurre. No puedes controlar si te contestan, no puedes controlar si te valoran, no puedes controlar si vuelven.
Pero sí puedes controlar esto, no rebajarte, no rogar, no autoengañarte. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones como una orden interna. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Aquí es donde nace el silencio estoico. Porque cuando entiendes que insistir, justificarte o buscar explicaciones ya no sirve, entonces decides callar, no como castigo para el otro, sino como protección para ti. Callas porque tu paz vale más que una respuesta vacía. Callas porque volver a hablar sería romper tu propia dignidad. Y aquí ocurre algo inesperado. Cuando dejas de actuar desde la emoción y comienzas a actuar desde el principio de control interno, tu energía cambia. Y esa energía se siente. La otra persona lo nota. No en lo que dices, sino en lo que ya no necesitas decir. Tu silencio grita una sola cosa. Ya no estoy disponible para mendigar lo que merezco recibir sin esfuerzo. Ahora bien, el estoicismo no solo te invita a callar, sino a reconstruir desde ese silencio, a redirigir toda esa energía que antes ibas a invertir en justificarte hacia el trabajo interno. ¿Te rechazaron? Perfecto. Usa ese impulso para volver al gimnasio. ¿Te ignoraron? Bien. Dedica esa rabia a aprender algo nuevo. ¿Te usaron? Excelente. Ahora sabes exactamente qué límites necesitas establecer. Cada vez que eliges actuar sobre lo que sí depende de ti, algo cambia en tu mirada. Y el mundo, incluyendo esa persona que te rechazó, lo siente. Porque quien domina sus emociones, domina la situación. No porque controle al otro, sino porque ya no lo necesita. Ese es el primer gran poder que el estoicismo te devuelve. El poder de cambiar el enfoque. Y cuando tú cambias el enfoque, el juego cambia por completo. Lección 2. La mejor respuesta a la cólera es el silencio. El arte de no reaccionar como forma de dominio emocional. Después de un rechazo, la rabia no tarda en aparecer. Rabia por cómo te trataron. Rabia porque no te dieron una explicación. Rabia porque tú diste mucho y recibiste poco. Y es normal. Sentirlo no te hace débil. Lo que te define es cómo respondes a esa rabia. El error más común es explotar. ¿Así me pagas todo lo que hice por ti? ¿Qué te costaba decir la verdad? Ni siquiera fuiste capaz de dar la cara. Pero el estoicismo no reacciona. El estoicismo responde desde la conciencia. Y a veces, la mejor respuesta es ninguna. Marco Aurelio lo dejó escrito. La mejor respuesta a la cólera es el silencio. ¿Por qué? Porque cuando respondes desde la ira, no estás hablando tú, está hablando tu herida, y lo más probable es que termines diciendo cosas que empeoren tu posición y refuercen la idea de que no tienes control. En cambio, el silencio en momentos de cólera no es debilidad, es un tipo de inteligencia emocional avanzada. Es un freno interno que dice, no voy a regalarle a nadie el placer de verme perder el control. ¿Sabes qué efecto tiene eso en la otra persona? Los descoloca, porque esperaban drama, esperaban que te arrastraras, que lloraras, que gritaras, pero tú no hiciste nada de eso. Tú desapareciste en un silencio elegante, firme y poderoso, y ahí empieza la incomodidad. Porque lo que más desequilibra a quien hiere es que su víctima no reaccione. En una sociedad hiperconectada donde todos sobreexpresan, el que sabe callar con intención se convierte en un misterio, y el misterio atrae. Pero más allá de eso, el silencio también protege. Cuando eliges no reaccionar, te das tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para sanar. Tiempo para decidir con calma qué merece realmente tu atención. La cólera quiere inmediatez. El estoicismo ofrece perspectiva. Entonces, la próxima vez que sientas ganas de explotar, recuerda esto. El que se calla no siempre pierde. A veces simplemente se está preparando para volver más fuerte. Y eso, créeme, se siente. No se dice,
no se publica, no se explica, se transmite con cada minuto de silencio que mantienes, mientras el otro se queda preguntando por qué no reaccionaste como esperaban. Lección 3. El vacío que deja tu ausencia, neurociencia del rechazo y cómo el estoicismo lo revierte. Hay algo que no te dicen sobre el rechazo. No solo duele emocionalmente, duele neurológicamente. Los estudios más recientes en neurociencia han demostrado que el rechazo activa las mismas zonas cerebrales que el dolor físico. Sí, lo que sentiste en el pecho no era solo emocional, era real, dolía como una quemadura, como un golpe, como una herida que no se ve. Pero aquí viene la parte interesante. Ese dolor no lo sientes solo tú. La persona que te rechazó, la que hoy aparenta calma o indiferencia, también está expuesta a una reacción neurológica profunda cuando tú desapareces. No al principio, no en el pico del poder, sino cuando el silencio se mantiene y tu presencia ya no está disponible. ¿Por qué? Porque tu presencia era un estímulo. Tus mensajes, tus llamadas, tus gestos, tus preguntas, tus ganas, todo eso creaba un circuito de retroalimentación. Les hacía sentirse importantes, deseados, validados. Y de repente, todo eso desapareció. Y aunque no lo admitan, el cerebro lo nota. Literalmente, se desactiva el sistema de dopamina que se había acostumbrado a tu atención. Y ahí aparece el síndrome de abstinencia emocional, una sensación de algo falta que no saben identificar, pero que inquieta, porque tú ya no estás, porque tu energía ya no alimenta ese sistema. Y aquí es donde entra el estoicismo con fuerza, porque mientras la otra persona se pregunta, ¿por qué ya no me busca?, tú estás enfocado en lo que sí puedes construir, tu cuerpo, tu mente, tus proyectos, tus relaciones reales, tu propósito. Epicteto lo habría dicho así: cuando alguien te deja, te está haciendo el favor de mostrarte que estabas atado a algo externo. Y tú, al practicar el silencio, estás rompiendo esa atadura. Estás enviando un mensaje sin palabras. Yo también tengo el poder de retirarme. Yo también puedo desaparecer sin drama. Y esa ausencia es mucho más poderosa que cualquier discurso, porque la mente humana no tolera bien el vacío. Y cuando tú te vas sin explicaciones, sin escándalo, sin súplica, el otro empieza a sentir esa ausencia como una pregunta sin respuesta. No hay notificación, no hay indirecta, no hay reclamo, solo el eco de lo que ya no está. Y ese eco, amigo, resuena más fuerte que 1000 palabras. Lo importante es esto, que no lo hagas para manipular. Lo haces porque tú decides no ser más esclavo del circuito emocional que te ataba, porque elegiste convertir ese dolor en evolución. Y mientras tú avanzas, madurando en silencio, el otro se queda en una incómoda reflexión. ¿Y si el que realmente perdió fui yo? Lección 4. Voluntad, no venganza. De Marco Aurelio a Ryan Holiday. El estoicismo no busca herir, busca elevar. Cuando alguien te hiere, la reacción natural es querer devolver el golpe. Aunque no lo digas en voz alta, lo sientes. Algún día se va a arrepentir. Quiero que vea lo que perdió. Voy a desaparecer para que le duela. Y sí, eso es humano, pero eso no es estoicismo. El estoicismo no te pide que te conviertas en piedra. Te pide que seas tan fuerte por dentro que no necesites demostrar nada hacia afuera. Marco Aurelio lo escribió con una claridad demoledora. La mejor forma de venganza es no parecerse a quienes nos hicieron daño. Y eso es lo que diferencia al fuerte del impulsivo. El impulsivo busca venganza, el fuerte busca transformación. Porque si tu silencio tiene como objetivo que el otro sufra, entonces todavía estás atrapado, todavía estás girando alrededor de esa persona, todavía le estás dando poder. Pero si tu silencio nace de una voluntad real de soltar, de decir, lo que tú hiciste no va a determinar quién soy yo,
entonces tu silencio ya no es castigo, es ascenso. Ryan Holiday, uno de los autores más influyentes del estoicismo moderno, lo explica así. El estoico no reacciona. El estoico actúa con intención, porque sabe que todo lo externo es prueba para su carácter. Entonces, cada vez que decides no vengarte, estás ganando. Cada vez que eliges no buscar cómo herir de vuelta, estás creciendo, porque estás demostrando que el control de tu vida ya no está en manos de quien te falló. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien se da cuenta de que tú ya no estás jugando el juego emocional? Sienten pérdida, pero más aún, sienten respeto, y eso pesa mucho más que la culpa o la nostalgia, porque nadie respeta al que suplica, pero todos recuerdan al que se fue en calma, sin odio, sin rencor, pero con decisión. Esa es la voluntad estoica. No necesitas demostrar que vales, solo necesitas actuar como alguien que ya lo sabe. Entonces, la próxima vez que tu ego te diga, haz que te extrañe, devuélvele el daño, hazle sentir lo que tú sentiste, respóndele con silencio, respóndele con autocontrol, respóndele con una sonrisa interna que diga, no necesito venganza, ya estoy por encima de esto. Lección 5. El valor de no ser entendido. Aceptar que no todos merecen acceso a tu verdad. Uno de los mayores impulsos que sentimos tras un rechazo es el de explicar. Explicar lo que sentimos, explicar lo que dimos, explicar por qué dolió, explicar por qué merecíamos algo mejor. Pero el estoicismo te enseña algo brutalmente liberador. No todos merecen una explicación, no todos merecen entenderte, no todos tienen la madurez emocional para recibir tu verdad. Y eso no es orgullo. Eso es inteligencia, porque cuando intentas justificarte ante alguien que ya decidió no escucharte, solo desgastas tu alma. Te rebajas sin darte cuenta, te agotas persiguiendo un cierre que no depende de ti. Epicteto lo dejó claro. Si alguien no puede entender tu camino, quizás no está destinado a caminarlo contigo. Tu silencio, entonces, se convierte en una frontera. No es una muralla de frialdad, es un filtro, un aviso invisible que dice, no voy a seguir abriéndome para alguien que ya cerró la puerta. Y ese límite, aunque parezca duro, te devuelve la paz, porque te libera de la necesidad de ser entendido por todos, te libera del deseo de que alguien valide tu versión. Mucha gente quiere que su ex, o su antiguo amigo, o su antiguo vínculo, reconozca, tenías razón, fuiste bueno conmigo, no supe valorarte, pero aquí va una verdad que pocos aceptan. Esa validación puede que nunca llegue, y está bien, porque la aprobación de quien no supo cuidarte no es una victoria, es una ilusión. Lo verdaderamente poderoso es esto, saber que tu silencio ya contiene toda la verdad que necesitas, porque no estás callando, porque no tienes nada que decir. Estás callando porque ya no necesitas que te entiendan para sentirte en paz contigo mismo. Ese es uno de los mayores logros del estoicismo emocional. No necesitas ganar una discusión, no necesitas que te crean, solo necesitas ser coherente contigo. Y créeme, esa coherencia interna se nota, se siente, y es más poderosa que cualquier mensaje que podrías haber enviado a las 2 de la mañana buscando explicaciones que jamás iban a calmarte. Cuando eliges el silencio desde la madurez, lo haces con este pensamiento firme. No me entiendes y eso está bien. No necesito que lo hagas, yo ya me entiendo y eso es suficiente. Lección 6. Reconstruirte sin testigos. El crecimiento en silencio es el más difícil, pero también el más auténtico. Después de un rechazo, es común que sientas la necesidad de demostrar que estás bien. Subes fotos, publicas frases con indirectas, finges estar feliz, incluso cuando por dentro estás hecho pedazos. Y aunque eso puede dar una sensación momentánea de poder, también te mantiene atado al personaje que creaste para impresionar a quien te ignoró.
El estoicismo propone algo mucho más desafiante: crecer en silencio, sin aplausos, sin likes, sin necesidad de que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque ese crecimiento es el que verdaderamente te transforma, el que haces cuando nadie te está mirando, cuando no hay testigos, cuando no hay validación externa. Esa es la parte que duele, pero también la que te fortalece. Séneca decía: a nadie le hace más fuerte lo que hace en público, sino lo que soporta en privado. Y tú, en este momento, estás en ese proceso. Estás tragándote el dolor, el silencio, la incertidumbre. Pero también estás construyendo algo mucho más valioso que una respuesta. Te estás construyendo a ti mismo. No necesitas subir una historia diciendo que estás mejor. No necesitas mostrarle al mundo que te levantaste. Tu mejor venganza, si es que puede llamarse así, es el cambio silencioso. Porque mientras el otro piensa que ya te olvidó, tú estás desarrollando tu mente, estás fortaleciendo tu cuerpo, estás limpiando tus emociones, estás sanando de verdad. Y lo más importante, lo estás haciendo para ti, no para probarle nada a nadie. Eso es lo que hace que tu energía cambie, que cuando vuelvas a aparecer, si decides hacerlo, seas irreconocible. No por la ropa, no por el corte de cabello, no por tus redes, sino por tu presencia emocional, una calma que antes no tenías, una fuerza que antes no sabías que estaba ahí. Esa es la fuerza que nace cuando decides reconstruirte sin testigos, y aunque ese proceso sea silencioso, aunque nadie lo vea ni lo celebre, tú lo sientes, y eso basta. Así que, cuando dudes de si tu silencio sirve para algo, recuerda esto: no estás en pausa, estás en proceso, y lo que estás construyendo dentro de ti, nadie podrá quitártelo jamás. Lección 7. No volverás a ser el mismo, y eso es bueno. El dolor que no te destruye, te redefine. Después de un rechazo, muchas personas solo tienen una meta: volver a ser como antes. Volver a ser la persona alegre, confiada, ilusionada, ingenua. Volver a sentir sin miedo, volver a amar sin reservas, volver a confiar ciegamente. Pero aquí va una verdad dura y hermosa al mismo tiempo. No vas a volver a ser el mismo, y eso está bien, porque el dolor no te rompe, te redibuja, te empuja a una versión de ti que antes no existía, una versión más consciente, más selectiva, más fuerte, más sabia. Y esa evolución viene acompañada de una pérdida inevitable, la pérdida de la inocencia, la pérdida de la dependencia emocional, la pérdida de la idea de que todos sienten como tú. Pero eso no es una tragedia, es el inicio de tu madurez. Marco Aurelio escribió: lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Y tú estás justo ahí, en medio del camino, caminando con heridas que aún arden, sí, pero también con una dirección más clara que nunca, porque ahora ya sabes lo que no vas a volver a tolerar. Ya sabes qué señales no vas a volver a ignorar. Ya sabes que tu valor no se mide por cuán disponible estás para quien no sabe qué quiere. Y eso es evolución. No necesitas convertirte en alguien frío o distante, solo en alguien selectivo con su energía. Alguien que ya no entrega todo por miedo a perder, sino que da con conciencia y retira con dignidad. Este nuevo tú puede que ya no se ría tan fácil, puede que ya no se ilusione tan rápido, pero también ya no se derrumba por cualquier vacío, porque ha aprendido a llenar sus propios espacios. Eso no es frialdad, eso es carácter. Entonces, cuando mires hacia atrás, no te lamentes por haber cambiado. Agradece, porque ese rechazo, esa ausencia, ese silencio, fue lo que te obligó a mirar hacia adentro. Y lo que descubriste ahí es mucho más valioso que cualquier validación externa. Tú no volviste a ser el mismo. Te convertiste en alguien mejor. Y aunque esa persona no lo sepa, aunque nunca lo vea, tú sí lo sabes, y eso basta.
Lección 8. El poder de la indiferencia voluntaria. Cómo la indiferencia no es frialdad, sino libertad. Cuando hablamos de silencio después del rechazo, mucha gente piensa que es señal de frialdad o desprecio. Pero en realidad, ese silencio es un acto de indiferencia voluntaria, y eso tiene un poder enorme. ¿Sabes qué significa indiferencia voluntaria? Es decidir no gastar tu energía emocional en lo que no depende de ti. Es poner un muro invisible que protege tu paz interior. Séneca decía, la verdadera libertad está en no depender de nada externo. Cuando decides ser indiferente, no estás negando tus sentimientos. No estás fingiendo que no duele. Estás eligiendo no alimentar el dolor con pensamientos destructivos ni con esperanzas vacías. Porque hay una gran trampa que todos caemos después de un rechazo. Pensar que si insistes, si buscas respuestas, si te expones más, vas a cambiar la situación. Pero la realidad es que a veces la única opción real que tienes es esta: dejar ir con serenidad. Y dejar ir no es renunciar. Dejar ir es entender que tu valor no depende de la respuesta de nadie más, que tu paz no debe estar atada a un sí o a un no externo. Ese es el poder de la indiferencia voluntaria. Cuando tú decides no reaccionar, no estás perdiendo. Estás ganando espacio, espacio para ti, espacio para sanar, espacio para reconstruirte. Y mientras tú avanzas en ese espacio, la persona que rechazó tu presencia puede empezar a notar algo, que ya no eres la persona que esperaba tener a su disposición. Y esa nueva posición, esa calma, esa ausencia de drama, es una forma silenciosa de poder que nadie puede arrebatarte. No necesitas palabras para demostrarlo, solo necesitas tu indiferencia elegida con intención, un silencio que dice, ya no estoy aquí para sufrir por tu falta de respeto. Y con eso, amigo mío, recuperas lo que más vale, tu libertad interior. Lección 9. El fuego que alimenta tu renacer. Transformar el rechazo en combustible para tu éxito. El rechazo duele, eso nadie lo niega. Pero lo que marca la diferencia entre quien se hunde y quien se eleva es qué haces con ese dolor. ¿Lo usas como una excusa para quedarte atrapado o lo conviertes en el fuego que impulse tu renacer? El estoicismo nos enseña que los obstáculos no son barreras, sino oportunidades para crecer. Séneca lo decía claro, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Cuando recibes un rechazo, tienes dos caminos, dejar que te destruya o dejar que te construya. El silencio después del rechazo, cuando se maneja con sabiduría, es un acto de fuerza, es decir, no voy a malgastar mi energía en lamentaciones ni en peleas estériles. Ese fuego interno se alimenta del compromiso contigo mismo, de la promesa de que vas a salir más fuerte, más preparado, más enfocado. Y ese compromiso no necesita espectadores, no necesita validación externa. Tu renacer es un proceso silencioso, pero imparable. Cada paso que das sin rencor, cada día que eliges la calma en vez del drama, cada momento en que eliges el autocontrol en vez de la reacción, es una chispa que aviva ese fuego. Y cuando menos lo esperen, cuando ya no estés para ellos, ese fuego será tan fuerte que iluminará todo a tu alrededor. Porque el verdadero poder no está en vengarse ni en demostrar, está en transformar, en convertir el dolor en tu mejor aliado. Así que recuerda, tu silencio no es vacío, tu silencio es combustible, tu silencio es el fuego que te hará renacer. Lección 10. La serenidad como victoria final. ¿Cómo alcanzar la paz interior tras el rechazo? Después de todo el dolor, el silencio, la reflexión y la reconstrucción, llega un momento único y valioso, la serenidad.
La serenidad no es solo ausencia de conflicto o ruido externo, es un estado profundo de aceptación y paz interior. Un espacio donde ya no necesitas que nadie valide tu valor ni que te expliquen sus decisiones. Marco Aurelio nos lo recuerda con estas palabras: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cuando alcanzas la serenidad, comprendes que el rechazo no fue el final de tu historia. Fue un capítulo necesario para que crecieras, para que aprendieras, para que te amaras más a ti mismo. Ese silencio que mantuviste después del rechazo ya no es una estrategia o un acto de fuerza. Es un reflejo natural de tu tranquilidad, de tu convicción, de que lo que importa en realidad es cómo tú te ves y te tratas a ti mismo. La serenidad es la victoria final porque nadie puede arrebatártela. Ni las críticas, ni el abandono, ni las heridas del pasado. Es un regalo que te haces cuando decides dejar de luchar contra lo que no puedes controlar. Cuando aceptas que algunas personas no están destinadas a estar en tu vida, y está bien. Cuando dejas ir con amor y sin resentimiento, el alma se libera. Y esa libertad, amigo mío, es el poder más grande que existe. Así que si hoy sientes que estás en medio de esa tormenta emocional, recuerda esto. Cada minuto de silencio, cada instante sin reaccionar, cada paso hacia adentro, te está acercando a esa serenidad que transforma tu vida. Y cuando llegues ahí, te darás cuenta que todo valió la pena, porque el silencio no destruyó, el silencio te construyó. El poder de tu silencio estoico. Gracias por acompañarme hasta aquí. Has recorrido un camino de verdad, de aprendizaje y de transformación. Recuerda que tu silencio después del rechazo no es un vacío ni una derrota. Es un acto poderoso de autocontrol, dignidad y crecimiento. Cada lección del estoicismo que aplicas te acerca más a la mejor versión de ti mismo. Una versión que no depende de la aprobación ajena, que no se deja arrastrar por el dolor, sino que se levanta con fuerza y calma. Si este video te ha ayudado, te invito a que lo comentes aquí abajo. ¿Con cuál lección te quedas? ¿Qué parte te hizo reflexionar más? Y no olvides suscribirte a Forjando Mente Estoica para seguir recibiendo contenido que te ayude a crecer y a fortalecer tu mente. Comparte este video con alguien que hoy necesite entender el poder de su silencio, porque juntos podemos crear una comunidad que se levanta y evoluciona a pesar de cualquier rechazo. Gracias por estar aquí, por escuchar y sobre todo por decidir que tu silencio sea tu fuerza. Nos vemos en el próximo video.